Bueno, ahora sí, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo ha pasado la semana? Muy bien, usted, profe. Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, estoy un poquillo tocadilla en la panza, así que espero no pasar por una emergencia en este momento. Igual mi hija, pero más bien ella está tocada, pero como tal vez de la gargantilla, yo creo que es. Entonces yo no sé. Pero fuera de eso, súper bien. Espero que ustedes, los demás, estén súper bien, ¿verdad? Ay, mira, me salí. Es que como todo está en una sola. Ok, ya estoy compartiendo, ¿verdad? Me imagino que están viendo, me confirman, porfa. Ok, perfecto. Así que, bueno, cualquier cosa, recuerdo que me cuesta ver manitas y caritas y si pregunto algo, me quieren decir algo, ponen el micrófono, ¿ok? Para poder empezar. Bueno, entonces, cada vez más cerca de la meta, vamos a ver. Ay, qué raro. Entonces, de reiniciarse. Ah, ok. Tiene que reiniciarse. Con razón no me está dejando presentar. Dame un momentito, a ver qué pasó aquí. Yo creo que era, eso era todo, nada más darle, volverlo a abrir. Ok. Bueno, seguimos en el módulo 2, pero ya casi finalizamos. Estamos en la semana 3 ya. Igual dentro de la cadena de suministros. Así que bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del diseño de la cadena de suministros, que consiste básicamente en decidir cómo es que queremos que esté estructurada nuestra cadena para alcanzar los objetivos de la empresa. Y aquí hay algo muy importante, no existe una cadena de suministro perfecta que sirva para todas las empresas, sino que una empresa que vende alimentos perecederos necesitará una cadena diferente a una empresa que vende muebles, claramente, ¿verdad? Por eso el diseño debe responder al producto, al cliente, al mercado y a la estrategia de la organización. Por ejemplo, si una empresa vende helados, necesita pensar mucho en refrigeración, ¿verdad? Y tiempos de entrega, porque depende mucho la entrega, el tiempo que se va a llevar este producto en refrigeración. Y si vende muebles, puede manejar tiempos diferentes porque no estamos hablando de un producto que se deteriora rápidamente. Así que bueno, eh, en esta parte de la metodología que vamos a utilizar el día de hoy, la idea es que no nos quedemos solamente con conceptos teóricos, sino analizar cómo se diseña una cadena desde diferentes puntos de vista. Primero debemos comprender el contexto y la importancia estratégica del diseño y después vamos a revisar los diferentes elementos que forman parte de este diseño, que es proveedores, fabricación, almacenamiento, distribución, ventas, transporte y tecnología. Y posteriormente veremos herramientas más avanzadas para tomar decisiones como la optimización, la simulación, el análisis de datos y la inteligencia artificial, perdón, que es muy importante, ¿verdad? Así que bueno, para empezar como el contexto, el campo del diseño de la cadena de suministro tiene su origen en estudios y análisis llevados a cabo en la década de los 90. Esos estudios se centraban en la estructura física de las cadenas de suministro, es decir, en las decisiones relacionadas con el número, la ubicación, la capacidad y la misión de las instalaciones de producción y distribución de la empresa y los flujos entre los distintos eslabones de la cadena. Los diseños solían revisarse cada varios años en un horizonte de planificación largo y solía ser responsabilidad del departamento de supply chain si existía, del de logística o de una compañía externa dedicada al análisis de la cadena de suministro. Deme un segundo para cerrar la puerta. Estoy congelada.
Ay, es que mi oficinita queda así como que en la pura puerta, entonces ya a estas alturas del día es un hielo. Ok, continuemos. Entonces, el concepto del diseño de la cadena de suministro que comenzó, ¿verdad? Durante la década de los 90, en ese momento las empresas se concentraban principalmente en diseñar la estructura física. Este, por ejemplo, se tenían preguntas como ¿cuántas plantas vamos a necesitar? ¿Dónde las vamos a ubicar? ¿Cuántos centros de distribución debemos tener? ¿Qué capacidad debe tener cada instalación? ¿O cómo deben moverse los productos entre estos? Eran preguntas muy comunes y esas decisiones eran revisadas normalmente cada varios años porque implicaban inversiones importantes. Entonces, esto señala precisamente que los primeros estudios se enfocaban en el número, en ubicación, capacidad y misión y en el flujo entre los distintos eslabones. Pensemos en una empresa internacional que quiere instalar una planta en Costa Rica. No puede simplemente decir, voy a construirla aquí porque encontré un terreno barato, que creo que también les había dado el ejemplo la vez pasada. Es muy similar, ¿verdad? Tiene que estudiar acceso a carreteras, aeropuertos, proveedores, manos de obras, costos y demás. Entonces, si una empresa construye una planta en una ubicación equivocada, ¿qué creen? ¿Creen que después es sencillo cambiarlo de lugar? No, no es sencillo. ¿No? ¿Verdad? Que es una decisión muy importante de largo plazo, también costosa y muy compleja de modificar. Bueno, entonces, eh, diseñar una cadena de suministro significa tomar decisiones que van a determinar cómo funcionará la empresa durante mucho tiempo, pensando en a largo plazo, por ejemplo. Ahora bien, el diseño de la cadena de suministro es el pilar de su planificación estratégica y una fuente clave de creación de valor para las empresas. A medida que las cadenas de suministro se hacen cada vez más globales y centradas en el cliente final, su diseño desempeña un papel cada vez más importante como diferenciador competitivo. Además, con las cadenas de suministro globales compitiendo en un entorno cada vez más complejo. Las tácticas para gestionar y mitigar el riesgo, crear resiliencia y apoyar el crecimiento y la sostenibilidad son más importantes que nunca. Así que bueno, ahora que llegamos a los conceptos centrales de esta semana, que es el diseño, como tal, vamos a hablar de, cuando hablamos de diseño no estamos hablando solamente de decidir dónde vamos a poner la bodega, como bien vimos, es una decisión estratégica, ¿verdad? Determina cómo vamos a organizarnos, a conectar con los diferentes elementos de nuestra cadena también. Entonces, algo que nos dice también es dentro del diseño de la cadena de suministro, que es un pilar de la planificación estratégica y una fuente importante de creación de valor para las empresas. ¿Y por qué se ha vuelto tan importante? Porque las cadenas de suministro actualmente son cada vez más globales y están cada vez más enfocadas en el cliente final. Entonces, una empresa ya no puede pensar únicamente cómo reduzco mis costos, sino también tiene que preguntarse cómo puedo atender mejor al cliente, cómo puedo responder rápidamente a los cambios, cómo puedo reducir los riesgos, cómo puedo hacer que mi cadena sea más resistente, cómo puedo crecer y cómo puedo hacerlo de una manera sostenible, ¿verdad? Entonces, son preguntas muy importantes que ahora se toman en cuenta. Entonces, todo esto destaca precisamente que la globalización y el enfoque en el cliente han hecho que el diseño sea un diferenciador competitivo y que también tenga que considerarse riesgos, resiliencia, crecimiento y sostenibilidad. Entonces, imaginemos que una empresa costarricense quiere comenzar a vender sus productos en otros países. No puede simplemente decir, voy a vender internacionalmente y ya. Tiene que rediseñar parte de su cadena, analizar proveedores, producción, inventarios, centros de distribución, transporte internacional, tiempos de entrega, riesgos y necesidades de los nuevos clientes. Entonces, una decisión estratégica de crecimiento termina teniendo consecuencias en prácticamente toda la cadena. Podemos pensar en el diseño de una cadena de suministro como como diseñar el plano de una casa, por ejemplo. Antes de construir, tenemos que decidir dónde va a estar cada espacio y cómo estarán conectados uno con el otro. Si hacemos mal el diseño desde el principio y después corregirlo, puede resultar muy costoso. Entonces, con una cadena de suministro ocurre algo parecido, ya que las decisiones de diseño condicionan cómo funcionará la cadena durante mucho tiempo. ¿Por qué creen que el diseño de la cadena de suministro puede convertirse en una ventaja competitiva para una empresa? ¿Por qué creen ustedes que el diseño de la cadena de suministro puede convertirse en una ventaja competitiva? De ahí, si está bien hecha, mejor que la de los competidores, de ahí está la ventaja competitiva, ¿verdad? Ujú.
Una cadena bien diseñada puede permitirle a la empresa reducir costos, ¿verdad? Pensando también como de una manera personal y responder mejor al cliente, disminuir riesgos, mejorar su servicio. Hay que diferenciarse de sus competidores. Entonces, quiero que nos quedemos con la idea de que diseñar una cadena de suministro no es simplemente decidir, ¿verdad? Sino también dónde se van a mover, por ejemplo, sino también cómo vamos a organizar nuestros recursos, procesos para crear valor, atender al cliente y competir en el mercado. Y justamente en la siguiente vamos a ver qué es... que actualmente existen diferentes enfoques. Ay, se está pasando, ok. Enfoques de cadena de suministro, ok. Ampliar el alcance del diseño de la cadena de suministro más allá de su enfoque tradicional de reducción de costes para incorporar un conjunto más amplio de consideraciones. Por ejemplo, el diseño con un enfoque hacia mercados globales y diversos, la creación de valor añadido y la mejora de la sostenibilidad. Tenemos integrar herramientas estratégicas en la toma de decisiones para reducir las diferencias entre el rendimiento previsto y el real de la cadena de suministro. Eso es relevante para una serie de áreas de planificación táctica, como la optimización del abastecimiento, la planificación de la producción, la gestión de los inventarios y la planificación del transporte. También poner mayor énfasis en el análisis de diversos factores de riesgo e incertidumbre en el diseño de la cadena de suministro e incorporar medidas estructurales para mitigar el riesgo y aumentar la resiliencia ante escenarios cambiantes. Y por último, adoptar nuevos métodos y prácticas de diseño que incorporen nuevas tecnologías y modelos empresariales, apoyando el diseño de cadenas de suministro digitales centradas en el cliente, flexibles y rentables. Así que bueno, ya que hablamos del diseño de la cadena de suministro, estamos viendo cómo existen diferentes maneras de abordar este diseño. Cuando hablamos de enfoques de cadena de suministro, nos referimos a las diferentes perspectivas que podemos utilizar para analizar y tomar decisiones sobre nuestra cadena. Entonces, no siempre vamos a analizar una cadena de la misma manera. Dependiendo de lo que queramos resolver, podemos necesitar analizar costos, capacidad, ubicación, demanda, riesgos, tiempos o incluso diferentes escenarios. Por eso es importante entender que diseñar una cadena de suministros implica tomar decisiones utilizando diferentes enfoques y herramientas. Por ejemplo, supongamos que una empresa quiere abrir un nuevo centro de distribución. Desde un enfoque podemos preguntarnos cuánto va a costar. Desde otro enfoque, dónde debería ubicarse. Desde otro enfoque, qué capacidad debería tener. Y desde otro, qué sucedería si aumenta la demanda. Entonces, en la misma decisión, es la misma decisión, pero podemos analizarla desde diferentes perspectivas. Una empresa debería tomar una decisión logística importante basándose únicamente en un solo dato. ¿Qué opinan? Una empresa debería tomar una decisión logística importante basándose únicamente en un solo dato. No, No, ¿verdad? Debe analizar diferentes variables y perspectivas antes de tomar la decisión. Entonces, ya que estamos correctamente enfocados en esta parte, vamos a ver lo que son los pasos para la optimización del diseño de la cadena de suministro, como gestión de proveedores y materias primas, fabricación, almacenaje y distribución, venta, transporte y entrega, sistemas para diseño de cadena de suministro. Entonces, aquí encontramos los pasos que debemos considerar para optimizar el diseño de una cadena de suministro, lo cual significa buscar la mejor alternativa posible considerando las condiciones y objetivos de la empresa. No necesariamente significa escoger la opción más barata, sino una solución que pueda ser más económica, pero generar mayores tiempos de entrega, afectar el servicio al cliente. Por eso cuando hablamos de optimización debemos analizar el conjunto de la cadena. Ejemplo, imaginen que una empresa tiene dos posibles ubicaciones para una bodega. La primera cuesta menos, pero está muy lejos de los clientes. Y la segunda cuesta más, pero permite entregar mucho más rápido. ¿Ustedes cuál consideran que es la mejor? La que cuesta más. La que cuesta más, pero permite entregar mucho más rápido. Aquí es un poco contradictorio, porque, a ver, no podemos responder simplemente mirando el precio de la bodega, sino que tenemos que analizar transporte, ¿verdad? En este caso nos está dando la opción de entregar más rápido, pero hay que ver el inventario, tiempos de entrega, demanda y servicio, entonces es correcto. Optimizar significa siempre escoger la alternativa que cuesta menos. Ahora, ¿qué consideran con esa pregunta? No necesariamente. No, correcto. Significa encontrar la alternativa que genere el mejor resultado, ¿verdad? Considerando los diferentes factores de la cadena. Entonces, ahora sí, después de esto, vamos a ver la gestión de proveedores y materias primas. El primer paso en el diseño de la cadena de suministro es planificar cómo obtener las materias primas necesarias para fabricar el producto que se va a vender.
Esto implica gestionar aspectos como la cantidad, calidad, características, origen y costes de las materias primas. También se debe crear una red de proveedores confiables que suministren los insumos necesarios para la fabricación. Así que bueno, el primer elemento que debemos considerar es la gestión de proveedores y materias primas, ya que comienza mucho más antes la cadena de suministro, antes de que el producto llegue a una fábrica. Comienza con el abastecimiento. La empresa necesita determinar quiénes serán sus proveedores, qué materias primas necesita, cuánto necesita, cuándo las necesita y bajo qué condiciones también. Entonces aquí vuelve a aparecer algo que ya hemos estudiado, que es el proveedor, que es un eslabón fundamental en la cadena, si bien recuerdan. Entonces, si el proveedor falla, puede afectar producción, inventario, ventas y finalmente el cliente. A ver, si una empresa necesita 10,000 unidades de una materia prima para producir durante el mes, pero el proveedor entrega solamente 6,000, la empresa tendrá un problema de abastecimiento. Entonces, aunque la fábrica tenga capacidad suficiente, no podrá producir todo lo que necesita porque el problema comenzó con el proveedor. Así que bueno, vamos a ver ahora, ya que tenemos las materias primas disponibles, vamos a pasar a lo que es el siguiente eslabón, que es la fabricación. En esa etapa es crucial planificar cómo transformar las materias primas en el producto final de manera detallada. Esto incluye determinar qué maquinaria se requieren, cuántas, quién las operará y cómo se distribuirán dentro de la planta. También se debe decidir si es más conveniente tener la planta de fabricación en una ubicación específica o subcontratar este proceso a otra fabricante. Entonces, en esa etapa las materias primas se transforman en productos ya terminados, pero para que esto ocurra correctamente necesitamos tomar decisiones relacionadas con capacidad, procesos, maquinaria, personal, tecnología y tiempos de producción. También debemos preguntarnos si la empresa tiene la capacidad suficiente para responder a la demanda, porque tener un buen producto no sirve de mucho si no podemos producir la cantidad que nuestros clientes necesitan. Entonces, imaginemos que una empresa normalmente vende 5,000 unidades al mes, pero de repente una campaña publicitaria hace que la demanda suba a 15,000. Si la empresa no tiene capacidad para producir esas unidades, tendrá problemas aunque tenga clientes interesados. A ver, ¿qué puede ocurrir si la demanda aumenta pero la capacidad de fabricación no aumenta? Tiene que expandir la operación. Pero pueden producirse faltantes, ¿verdad? Atrasos, incumplimientos de pedidos y pérdidas de clientes. Entonces, después de fabricar, todavía tenemos que decir dónde colocar el producto y cómo hacerlo llegar a los diferentes puntos. Y aquí vamos a ver lo que es almacenaje y distribución. En esta fase se deben considerar dos procesos de distribución relacionados con el transporte logístico. En primer lugar, se debe determinar a dónde enviar los productos después de salir de la fábrica, lo cual implica planificar la recepción, clasificación y almacenamiento de los productos en plataformas logísticas. En segundo lugar, se debe diseñar la distribución de los productos desde el centro logístico hasta los distribuidores comerciales, que pueden ser mayoristas o minoristas, encargados de vender los productos al cliente final. Si se trata de exportación, también se deben establecer centros logísticos en los países objetivo. Entonces, ya que llegamos a esta parte de almacenaje y distribución, una vez fabricado el producto, debemos determinar dónde es que se va a almacenar, ¿verdad? Y cómo se va a distribuir. Entonces, aquí debemos pensar en la cantidad de almacenes, su ubicación, capacidad, inventarios y la forma en que los productos se moverán entre ellos. Una mala decisión puede generar exceso de inventario, costos de almacenamiento, productos demasiado alejados del cliente. Pero también puede ocurrir lo contrario, tener muy poco inventario y no poder responder a la demanda. Entonces, pensemos que una empresa vende productos en todo Costa Rica. Si mantiene todo su inventario en una única ubicación, podría tener costos de transporte y tiempos de entrega mayores para clientes alejados. Así que bien, ¿qué problema puede existir si una empresa almacena demasiado producto? Entonces, Puede tener pérdidas, se puede perder el producto si no lo vende. Exacto, es un riesgo, ¿verdad? Deterioro, también pueden aumentar los costos de almacenamiento, que es lo que estamos viendo acá. Ahora vamos a ver la parte de la venta, ¿ok? La estrategia de venta y la logística de distribución van de la mano en el diseño de la cadena de suministro. Es importante evaluar los canales de venta más adecuados para la empresa, como tiendas minoristas, franquicias, ventas online, entre otros. Esos canales determinarán los requisitos logísticos previos, como la entrega de productos a centros logísticos o plataformas de venta online. Entonces,
La cadena también forma parte del diseño de la cadena de suministros, porque el canal mediante el cual determina cómo debemos preparar y entregar nuestros productos. No es lo mismo vender directamente en una tienda que recibir miles de pedidos individuales por internet. Cada canal genera diferentes necesidades de inventario, preparación de pedidos, distribución y entrega. Por eso las decisiones comerciales y las decisiones logísticas deben estar coordinadas. Si una empresa vende por medio de supermercados, puede entregar grandes cantidades de productos a pocos puntos, pero si vende directamente por internet, puede tener que preparar cientos o miles de pedidos individuales y enviarlos a diferentes lugares. Entonces, vamos a ver lo que es transporte y entrega. La entrega de los productos a los clientes, especialmente en la última milla, es un aspecto crítico que se debe considerar. Se deben seleccionar y planificar los servicios de entrega adecuados según la propuesta de valor del negocio y las características de los productos y clientes. Esto implica establecer flotas de transporte con los vehículos y conductores necesarios para cumplir con las entregas. Entonces, ya que llegamos a esta parte del transporte y la entrega, debemos decidir cómo es que se van a movilizar los productos desde un punto de la cadena hasta otro y finalmente hasta el cliente. Tenemos que considerar rutas, medios de transporte, tiempos, costos, capacidad y características del producto. Y recuerden algo que vimos anteriormente, la última milla puede ser especialmente complicada porque es el momento en que el producto llega directamente al consumidor. Por ejemplo, una empresa puede tener una excelente fábrica y un centro de distribución perfectamente organizado, pero si el transportista no logra entregar los pedidos a tiempo, el cliente solamente verá que recibió tarde su compra. Entonces, ¿por qué el transporte puede afectar directamente la percepción que tiene el cliente sobre una empresa? ¿Qué consideran ustedes? Entonces, ¿consideran que el transporte afecta directamente la percepción del cliente? Sí, claro, sí afecta porque si no le llega a tiempo, pues va a quedar mal, le queda mal al cliente. Ujú. Y ya con eso tienen ya una percepción súper grande de la empresa, ¿verdad? No sé si a ustedes les ha pasado que probablemente soliciten un producto, ¿verdad? Quieran comprar algo por internet, por ejemplo, que es como lo más común hoy en día, pero ya y reciben el producto ya muy tarde y hasta ustedes creen que lo están estafando porque está durando más de lo esperado y automáticamente ya la empresa no es confiable, ¿verdad? Y hasta usted no lo va a recomendar, sino que más bien va a tener como una queja ante los demás. Entonces, influye bastante en el estado del producto también, la puntualidad y la experiencia del cliente. Ahora bien, para controlar todas esas operaciones necesitamos información y ahí entramos en los sistemas utilizando para diseñar y administrar la cadena. Entonces vamos a ver lo que son sistemas para diseño de cadenas suministro. En términos tecnológicos es importante tener en cuenta que sistemas se necesitarán en el diseño de la cadena suministro. Por lo general se utilizan sistemas de planificación de recursos empresariales como ERP y gestión de la cadena suministro, SCM. También existen tecnologías especializadas en etapas específicas de la cadena de suministro, como sistemas de seguimiento de entregas y planificadores de rutas, que pueden optimizar la distribución en la última milla y brindar análisis del rendimiento de la cadena de suministro. Ahora bien, ya que tenemos información de los proveedores, inventarios, pedidos, producción, transporte, venta y clientes, si toda esa información se maneja de forma aislada, será muy difícil tomar buenas decisiones. Entonces, para eso las empresas utilizan sistemas tecnológicos, ya que esos sistemas ayudan a responder preguntas como ¿cuánto inventario tenemos? ¿Qué pedidos están pendientes? ¿Dónde está determinada mercancía? ¿Cuánto estamos produciendo? ¿Cuánto necesitamos comprar? Entonces, cuando una empresa puede consultar el estado de un pedido, saber cuánto inventario tiene disponible en tiempo real, detrás de esa información, si existe algún sistema que está registrando y procesando los datos. A ver, ¿sería más difícil para una empresa grande tomar decisiones con información actualizada o hacerlo sin conocer sus inventarios ni pedidos? ¿Qué consideran ustedes? Sería un caos si no tienen información de cuánto tienen en las bodegas y cuánto se procesa y cuánto tienen de inventario. Correcto, ¿verdad? Totalmente un caos. Tomar decisiones sin información actualizada sería mucho más difícil y aumentaría el riesgo de errores. De hecho, esa parte de los sistemas, ¿verdad? Me recuerda muchísimo en el trabajo de Walmart, ahí se utiliza muchísimo en lo que es
buscar el suministro de los productos. Entonces funciona bastante para poder solicitar a los proveedores o para poder subastar a las tiendas. Es tanto para como para dos. La cadena se especializa, ¿verdad? Tanto se divide como para los proveedores o como para las tiendas, puntos de venta. Entonces, si no existiera esa parte de cómo planificar, ¿verdad? De dónde se ubican y cuánta cantidad existe, totalmente sería un caos. Entonces, diariamente es algo que se consulta y se utiliza. Y así es con todas las empresas. Entonces, vamos a ver lo que son enfoques actuales. Como enfoques actuales tenemos enfoques analíticos, datos y herramientas en toma de decisiones, uso de la optimización de planificación para la toma de decisiones de cadena de suministro de extremo a extremo. En ese momento hemos visto ya cómo se diseña una cadena de suministro y cuáles son sus diferentes componentes. Ahora vamos a pasar por la parte más analítica, que actualmente las empresas ya no diseñan sus cadenas solamente basándose en experiencia o intuición, sino que utilizan datos, herramientas analíticas y modelos de planificación para tomar decisiones. Así que en la parte de enfoques analíticos tenemos también, según datos y herramientas para la toma de decisiones, y por último la optimización de planificación, que es para tomar decisiones de extremo a extremo. Y es importante porque una decisión que parece buena para un departamento puede terminar perjudicando a otra parte de la cadena. Por ejemplo, producción podría querer fabricar grandes cantidades para aprovechar mejor las máquinas, pero si ventas no necesita ese volumen, podríamos terminar con exceso de inventario. Ahora vamos a desarrollarnos más en la parte de enfoques analíticos. El diseño de la cadena de suministro ha sido tradicionalmente respaldado por dos enfoques analíticos prescriptivos, como enfoque de optimización o enfoque de simulación. En la práctica, una combinación de ambos enfoques suele ser lo más beneficioso. Entonces, aquí encontramos dos enfoques analíticos principales que se han utilizado tradicionalmente. Los dos buscan ayudarnos a tomar mejores decisiones, pero no funciona exactamente de la misma manera. La optimización busca encontrar una configuración que cumpla determinados objetivos bajo ciertas restricciones, mientras que la simulación nos permite evaluar cómo podrá comportarse una determinada configuración bajo diferentes condiciones. Y algo importante, la presentación señala que en la práctica combinar ambos enfoques suele ser lo más beneficioso. Así que bueno, entonces, optimización y simulación significa exactamente lo mismo. ¿Qué consideran? Son exactamente lo mismo. No, ¿verdad? No, porque son enfoques diferentes que pueden complementarse. Bueno, espero que haya quedado. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? ¿Cómo vamos? Bien. Bueno, ahora vamos a ver lo que son enfoques de optimización. Utiliza modelos de programación lineal entera mixta para establecer configuraciones de red, por ejemplo, número y ubicación de instalaciones o estructura de flujos entre diferentes partes de la red, que busca maximizar alguna medida de rendimiento, teniendo en cuenta ciertas restricciones comerciales, por ejemplo, limitaciones en cuanto a la capacidad de diferentes instalaciones. Así que bueno, la optimización busca encontrar la mejor configuración posible de una cadena de suministro considerando determinados objetivos y restricciones. Entonces, no necesitamos convertir esta clase en una clase de programación matemática, pero sí quiero que entendamos la idea. Podemos darle al modelo información como cuántas instalaciones podemos tener, dónde podemos ubicarlas, qué capacidad tiene cada una, cómo influir los productos, cuáles son nuestras restricciones, y el modelo busca encontrar una alternativa que maximice una determinada medida de rendimiento. Entonces, esto corresponde al contenido de la presentación sobre modelos de programación lineal entera mixta, configuración de redes, ubicación de instalaciones, por ejemplo, flujos y restricciones de capacidad. Por ejemplo, imaginemos que una empresa quiere abrir 2 centros de distribución, pero tiene 5 posibles ubicaciones. La optimización puede ayudar a determinar cuáles ubicaciones permiten obtener el mejor resultado, considerando costos, capacidad y flujos, ¿ok? Y vamos a ver lo que son enfoque de simulación. Tiene como objetivo evaluar el rendimiento esperado del diseño de cadena de suministro en función de diversas variables, como establecer el coste total del servicio para una determinada configuración de red.
Entonces, la simulación tiene un propósito diferente. En lugar de buscar directamente una única configuración óptima, podemos tomar un diseño y preguntarnos, ¿qué pasaría si las condiciones cambian? ¿Ok? Podemos analizar diferentes escenarios y observar cómo se comportaría la cadena. Por ejemplo, podemos evaluar qué sucede si aumenta la demanda, si cambian determinados costos o si una configuración genera un determinado costo total de servicio. Así que supongamos que una empresa tiene una red de distribución determinada. Podemos simular qué sucedería si las ventas aumentaran un 20%, por ejemplo. Nos preguntamos, ¿tendremos suficiente capacidad? ¿Aumentarían los tiempos de entrega? ¿Será necesario abrir otro centro? Entonces, ¿ustedes qué consideran? ¿Qué ventaja nos da la simulación? Profe, esto de la simulación y optimización, me imagino que la IA también ayuda a resolver eso. Ok, bueno, sí, hoy en día sí, claro que ya hay una forma en la que la IA está integrada, ¿verdad? Pero ya depende mucho de las empresas. Pero sí, prácticamente no podemos decir que hay alguna área en la que ya no se utilice, porque más bien hay que preguntarnos en cuál es que no, ¿verdad? Entonces sí, pero bueno, entonces, ¿qué ventaja nos da la simulación? Y con una simulación se podrían predecir errores. Esa es la idea, ¿verdad? Que logremos comprender cómo evaluar cómo podría comportarse una configuración bajo diferentes variables. Esta es la idea. Bueno, entonces ahora vamos a ver datos y herramientas en toma de decisiones. El diseño de la cadena de suministro se beneficia del uso de grandes cantidades de datos y herramientas de toma de decisiones sofisticadas. El nivel de madurez en la toma de decisiones impacta en cómo se utilizan los datos y las herramientas. A medida que aumenta la madurez en la toma de decisiones, las empresas reconocen la importancia de tomar decisiones transversales de extremo a extremo y promover la colaboración interfuncional. Para ello invierten en herramientas que permiten obtener visibilidad en toda la empresa y facilitar la colaboración entre diferentes equipos. ¿Ok? Entonces aquí aparece un elemento que prácticamente sostiene todo lo anterior, que son los datos. Para diseñar una cadena de suministro necesitamos grandes cantidades de información. Necesitamos conocer la demanda, inventarios, proveedores, costos, capacidades, transporte y bueno, todos esos elementos. Entonces, pero tener datos no significa automáticamente tomar buenas decisiones, sino que también necesitamos herramientas que permitan analizarlos y convertirlos en información útil. Así que eso señala que el diseño se beneficia de grandes cantidades de datos y herramientas sofisticadas y que la madurez determina cómo se utilizan. Entonces, si una empresa tiene miles de registros de ventas, pero nadie las analiza, simplemente tiene muchos datos. Y si utiliza esos datos para identificar patrones de demanda y planificar inventarios, entonces los está utilizando para tomar decisiones. ¿Ok? Y precisamente dependiendo de cómo una empresa utiliza sus datos y herramientas, podemos hablar de diferentes niveles de madurez. Y eso es lo que vamos a ver. Como niveles de madurez se encuentra el básico, avanzado y maduro. Básico, bueno, datos dispersos en la empresa, herramientas básicas, hojas de cálculo, perdón, proceso fragmentado y limitado de funciones de la cadena de suministro. El avanzado es decisiones de extremo a extremo, colaboración interfuncional, herramientas para visibilidad y colaboración en toda la empresa. Maduro, repositorio de datos único, herramientas de planificación y sofisticadas y ampliamente distribuidas, facilitador de colaboración entre equipos, decisiones de diseño de cadena de suministro con múltiples interesados. Entonces, en el nivel básico encontramos datos dispersos, herramientas sencillas como hojas de cálculo, ¿verdad? En el nivel avanzado ya encontramos decisiones de extremo a extremo, colaboración entre diferentes áreas y herramientas que permiten mayor visibilidad. Y el nivel maduro encontramos algo todavía más desarrollado, que es un repositorio de datos único, herramientas sofisticadas de planificación y participación de múltiples interesados en las decisiones de diseño. Entonces, esos tres niveles aparecen diferenciados en la presentación con esas características. Ejemplo, si una empresa pequeña podría tener cada departamento trabajando con su propio Excel. Una empresa más avanzada puede tener sistemas donde diferentes departamentos compartan información. Y una empresa madura puede tener una fuente de datos integrada y herramientas sofisticadas para tomar decisiones coordinadas. ¿Cuál de los tres niveles tiene mayor integración de información? ¿Cuál considera? El maduro, profe. Correcto, el nivel maduro, exactamente, ¿verdad? Como bien vimos, ya ha ocupado datos más integrados. Entonces, vamos a ver qué ocurre cuando llevamos esta idea de integración a toda la cadena de suministro. Uso la optimización de planificación para la toma de decisiones de cadena de suministro de extremo a extremo.
Oigan nada más ese título, ¿ok? La optimización de la planificación de la cadena de suministro extremo a extremo busca maximizar la eficiencia y minimizar los costes en toda la cadena, teniendo en cuenta las interdependencias entre las diferentes etapas y ubicaciones. Por ejemplo, si se realiza un cambio en una etapa de producción para mejorar la eficiencia local, este enfoque considerará los impactos en otras áreas y buscará encontrar el equilibrio óptimo para toda la cadena de suministro. Ok, el concepto clave aquí es de extremo a extremo. Significa que no vamos a analizar una decisión de manera aislada, sino que considerando cómo afecta las diferentes etapas y ubicaciones de toda la cadena. Entonces, plantea que la optimización busca maximizar la eficiencia y minimizar los costes en toda la cadena considerando las interdependencias. Es importantísimo porque una mejora local no necesariamente representa una mejora global. Entonces, todo esto utiliza precisamente el ejemplo de cambiar una etapa de producción para mejorar su eficiencia local, pero considerar también sus impactos en otras áreas. Ejemplo, imaginemos que una producción encuentre una manera de fabricar más rápido, pero esa decisión genera muchísimo más inventario. Entonces, producción puede decir, estamos siendo más eficientes, pero almacén puede terminar saturado y aumentando sus costos. Entonces, por eso debemos mirar la cadena completa. A ver, una mejora en un departamento siempre significa una mejora para toda la cadena. No siempre. No, ¿verdad? Entonces, ya viendo todo esto, quedamos claros de que hay que analizar el impacto de esa decisión, en toda la cadena. Ahora bien, esa es una de las ideas más importantes de este bloque, que no debemos optimizar partes aisladas, tenemos que buscar el mejor equilibrio para toda la cadena de suministro. Ahora vamos a ver lo que son oportunidades. Existen muchas formas en las que las empresas pueden mejorar el diseño de sus cadenas de suministro, entre las cuales podemos destacar las siguientes, que permitirán a las empresas aprovechar los últimos métodos y prácticas de diseño de cadenas de suministro con el fin de obtener una ventaja competitiva. Entonces, después de analizar cómo las empresas utilizan datos, optimización y herramientas para tomar decisiones, vamos a hablar de esas oportunidades, de cómo existen para mejorar el diseño de una cadena. Y una cadena de suministro no es algo que se diseña una vez y queda igual para siempre. Los mercados cambian, aparecen nuevas tecnologías, cambian los clientes, cambian los costos y también aparecen nuevos riesgos. Entonces, por eso las empresas deben revisar constantemente si su cadena sigue siendo adecuada. Así que nos plantea precisamente que existen diferentes oportunidades. Ejemplo, una empresa que hace 10 años vendía únicamente en tiendas físicas puede descubrir que ahora una gran parte de sus clientes quiere comprar por internet. Entonces, esa empresa tiene una oportunidad de rediseñar su cadena para adaptarse a ese nuevo comportamiento. Vamos a ver, ampliar el alcance del diseño de la cadena de suministro. A medida que las cadenas de suministro se vuelven más globales y se enfocan en satisfacer el cliente final, su papel como factor diferenciador en la competencia se vuelve cada vez más importante. Las empresas están bajo presión por parte de los consumidores y los entes reguladores para mejorar la sostenibilidad de sus cadenas de suministro. Con esto en mente, el diseño de la cadena de suministro debe ir más allá de su enfoque tradicional en la minimización de costes y las decisiones sobre la configuración física de las redes, como por ejemplo el número y la ubicación de las instalaciones. Entonces, tradicionalmente cuando hablamos de diseñar una cadena de suministro, muchas decisiones se concentraban en cosas como reducir costos, decidir cuántas instalaciones tener y dónde ubicarlas, pero actualmente ya no es suficiente. Las cadenas son cada vez más globales y están mucho más orientadas al cliente final. Entonces, existen presiones de consumidores y organismos reguladores para que las empresas sean más sostenibles. Por eso el diseño debe ir más allá de simplemente buscar el menor costo. Entonces señala exactamente una evolución, ¿verdad? Pasar del enfoque tradicional de minimización de costos y configuración física hacia una visión más amplia, considerando globalización, cliente y sostenibilidad. Supongamos que una empresa encuentra una forma de ahorrar dinero utilizando un proveedor muy barato, por ejemplo, pero ese proveedor genera problemas ambientales o laborales. Entonces, aunque financieramente parezca atractivo, la empresa puede enfrentar problemas reputacionales, como se diga, reputacionales, regulatorios o incluso perder clientes, ¿verdad? Entonces, el costo debería ser el único criterio para diseñar una cadena. Que hay que considerar entonces. Y no, también posición geográfica y otras cosas.
¿Verdad? Y como estamos hablando de esa parte también, la sostenibilidad, ¿verdad? Riesgos, factores estratégicos, servicio al cliente. Pero bueno, cuando hablamos de cadenas cada vez más globales, aparece otro desafío, diseñarlas, ¿verdad? Para diferentes mercados. Entonces, vamos a hablar sobre el diseño para mercados globales. En las cadenas de suministro transfronterizas, los objetivos tienden a variar y carecer de alineación en áreas como la localización, la relocalización, el almacenamiento y la entrega en la última milla. Para superar tales inconsistencias, el diseño de la cadena de suministro debe integrar de manera global las decisiones desde el suministro hasta los canales de comercialización en múltiples países. Entonces, cuando una cadena de suministro opera ya entre diferentes países, la complejidad aumenta. Ya no tenemos únicamente diferentes ciudades o regiones, sino que tenemos diferentes países, ¿verdad? Y con esto hablamos de regulaciones, costos, mercados, condiciones geologísticas y demás. Así que esto menciona que las cadenas transfronterizas pueden existir objetivos que no están completamente alineados, por ejemplo, entre decisiones de localización, relocalización, ¿verdad? Almacenamiento o entregas de última milla. Para eso, el diseño debe analizar la cadena de manera global, desde el abastecimiento hasta los canales de comercialización en los diferentes países. Ejemplo, si una empresa puede fabricar un producto en un país porque los costos de producción son menores, pero después descubrir que transportarlo hasta el mercado final es demasiado caro o lento. Por eso no podemos analizar únicamente dónde fabricar, tenemos que mirar toda la cadena. Vamos a ver el diseño para la creación de valor. Las decisiones de diseño de la cadena de suministro están directamente relacionadas con los objetivos de servicio de la empresa y las ofertas de productos, por lo que su diseño implica hacer compensaciones complejas para crear valor al tiempo que se mantienen bajo control los costes operativos. Entonces, aquí tenemos un cambio muy importante en la forma de pensar. Diseñar una cadena de suministro no consiste únicamente en reducir costos, ¿verdad? Ya lo vimos anteriormente, pero tenemos que preguntarnos qué valor estamos generando para nuestro cliente y para la empresa. Entonces, las decisiones de diseño están relacionadas directamente con el nivel de servicio que queremos ofrecer. Y aquí aparecen compensaciones. Por ejemplo, entregar más rápido puede aumentar los costos de transporte, pero puede generar mayor satisfacción del cliente. Entonces, tenemos que encontrar un equilibrio entre el costo y el valor que tenemos que ofrecer. Entonces, actualmente hay otro elemento que también genera valor y que cada vez tiene mayor importancia, por ejemplo, la sostenibilidad. Diseño para la sostenibilidad. La sostenibilidad se ha convertido en una alta prioridad para las empresas en todo el mundo, poniendo el foco en las cadenas de suministro. Una razón es que las operaciones globales tienden a aumentar las distancias de transporte, lo que conlleva un mayor impacto ambiental. Otra razón es que agregar más niveles a una cadena de suministro puede reducir la transparencia, generando preocupaciones sobre la sostenibilidad social. Además, el crecimiento de las ventas directas al consumidor resulta en una mayor fragmentación de las entregas y un mayor impacto ambiental en términos de emisiones y residuos de embalaje. Entonces, la sostenibilidad se ha convertido en una prioridad importantísima para las empresas y tiene una relación directa con el diseño de la cadena de suministro. Pensemos simplemente en el transporte. Cuanto más largas sean las distancias que recorren nuestros productos, mayor puede ser el impacto ambiental. Entonces, también debemos considerar los diferentes niveles de la cadena, porque mientras más intermediarios existan, puede resultar más difícil conocer exactamente cómo se están realizando determinadas actividades. Y finalmente tenemos el crecimiento de las ventas directas al consumidor, que puede generar una gran cantidad de entregas individuales y por lo tanto más emisiones, ¿verdad? O residuos de embalaje. Todo eso está contemplado específicamente en la presentación al explicar el impacto de las operaciones globales, la pérdida de transparencia y la fragmentación de las entregas. Entonces, pensemos en una empresa que antes enviaba un camión completo a una tienda y ahora recibe cientos de pedidos individuales para entregarlos directamente a los hogares. El modelo puede ser muy conveniente para el consumidor, ¿verdad? Pero aumenta la cantidad de desplazamientos y embalajes. Entonces, ¿qué puede hacer una empresa para disminuir el impacto ambiental de su cadena? Profe, ahora que lo menciona, digamos, Walmart está dando el servicio de delivery Ah, y sí, todos los camioncillos son, bueno, los vehículos son eléctricos. eléctricos. Sí, profe, son como unas microbuses eléctricas. Ah, sí, no, ellos son súper optimizados, como se puede decir, pero es cierto. El servicio de delivery, ¿verdad? Con los camiones eléctricos
Aquí es donde vemos que están, digamos, pensando demasiado, pero es que yo creo que ellos son demasiado así, la verdad. Siempre consideran lo que es el embalaje, la parte de que son amigables con el ambiente, ¿verdad? Y eso da una imagen de que las personas más van a querer comprar ahí porque saben que todo lo que están comprando y que les llegan a sus casas, ¿verdad? Es por un medio que está respetando pues el ambiente. Pero sí, eso de la entrega de última milla, ¿verdad? El supermercado, almacén, al hogar, ya que Walmart realiza esa transición con las emisiones, ¿verdad? Y todo eso. Pero sí, sí es correcto, ellos son parte de la sostenibilidad, a cada rato hacen cambios. Pero bueno, ¿cuál es la pregunta que les había hecho a ustedes? Ya se me olvidó. Estamos hablando de la sostenibilidad, una empresa. ¿Qué puede hacer una empresa para, a ver, para disminuir el impacto? Entonces, aquí, el ambiental. Aparte de las rutas, ¿cómo que consideran entonces? Pueden utilizar paneles solares. Ah, muy bien, claro. Ujú. Y también en la parte del embalaje, ¿verdad? El uso del embalaje ahí, considerando que mejorar esa parte y diseñar como procesos más sostenibles en esa parte del embalaje también. Pero bueno, entonces ya el diseño estratégico tampoco puede quedarse solamente en decisiones de largo plazo, también tenemos que incorporar decisiones más cercanas a la operación y vamos a hablar sobre las incorporaciones de decisiones tácticas, ¿ok? En los últimos años la disponibilidad de datos y la capacidad computacional han aumentado, lo que permite integrar componentes tácticos más detallados en herramientas de apoyo a decisiones estratégicas, áreas en las que estas aplicaciones integradas pueden resultar útiles, como optimización del abastecimiento, planificación de la producción, reabastecimiento de inventario, planificación del transporte. Entonces, aquí aparece el concepto de decisiones tácticas, que es estratégicamente normal, ¿verdad? Que tener una visión de largo plazo, pero entre la estrategia y la operación diaria existe un nivel intermedio, el nivel táctico. Entonces, gracias a la disponibilidad de más datos y mayor capacidad de procesamiento, actualmente es posible incorporar decisiones tácticas dentro de herramientas y utilizadas para diseñar y planificar la cadena. Ay, Dios, déme un segundo. Ay, se va a apagar. Se va a apagar. Ay, ya. Ok, mil disculpas. Ok, entonces, como bien lo vemos acá, ¿verdad? La optimización del abastecimiento, parte de todas esas aplicaciones integradas, la planificación de producción, el reabastecimiento, la planificación del transporte. Entonces, por ejemplo, una empresa puede haber decidido estratégicamente que tendrá determinados proveedores, pero tácticamente debe decir cuánto comprar, cuándo comprarlo y cómo distribuir esas compras. Entonces, ya cuando tomamos decisiones tácticas y estratégicas, debemos recordar que el futuro no siempre es predecible y por eso necesitamos hablar de riesgos y resiliencia. Considerar y planificar el riesgo y resiliencia. Entonces, dado el ritmo acelerado de cambio en los lados de la demanda y la oferta y la creciente relevancia de eventos siempre se me olvida el agua, disruptivos importantes, es imperativo que las empresas mitiguen el riesgo para lograr un rendimiento óptimo en entornos desafiantes. Por lo tanto, los responsables de la toma de decisiones en la cadena de suministro están buscando métodos para integrar el riesgo y la resiliencia en el diseño de sus cadenas de suministro. Entre ellos, integración de la incertidumbre en el diseño de la cadena de suministro, creación de escenarios para tener en cuenta riesgos de alto impacto, incorporación de la mitigación de riesgos y resiliencia. Entonces, puede ocurrir un problema con un proveedor, una interrupción del transporte, un cambio fuerte en la demanda o algún otro evento que afecte el abastecimiento. Por eso las empresas deben incorporar el riesgo y la resiliencia entre el diseño. La resiliencia, en términos sencillos, ay Dios, perdón, tenía la boca seca y ya se me cruzan las ideas, ok. Entonces, ¿la resiliencia qué es? Bueno, la capacidad de la cadena para resistir una interrupción y recuperarse, sencillo. Así que bueno, todo esto plantea integrar la incertidumbre, crear escenarios para riesgos de alto impacto e incorporar medidas de mitigación y resiliencia. Ejemplo, supongamos que una empresa depende de un único proveedor para una materia prima crítica.
Si ese proveedor deja de operar, la empresa podría detener su producción, ¿verdad? Hay un problema ahí. Y una estrategia más resiliente podría ser contar con proveedores alternativos o diseñar escenarios para responder ante esa situación. Entonces, ¿por qué puede ser riesgoso depender de un solo proveedor para un producto crítico? Si uno le queda mal, tal vez el otro le responde bien. Exactamente, es lo que queremos tratar de dar a entender, ¿verdad? Con este caso, en caso de cualquier interrupción, ¿verdad? Del proveedor principal, ya que puede afectar directamente toda la operación. Entonces, es la importancia de tener otro proveedor como plan B. Y además de prepararnos para los riesgos, tenemos que prepararnos para cambios tecnológicos y nuevos modelos de negocio. Así que vamos a hablar de adaptar nuevas tecnologías y modelos de negocio. La transformación digital de las cadenas de suministro, que consiste en alinear los flujos de información digital con los flujos físicos y financieros a través de nuevas plataformas tecnológicas, ha generado cambios drásticos en los modelos de negocio, incluyendo la forma en que las empresas llegan a sus clientes, organizan sus procesos internos y colaboran con socios de la cadena de suministro. Las empresas pueden aprovechar esos cambios en el diseño de sus cadenas de suministro al adoptar prácticas que respalden y mejoren los beneficios de la digitalización. Entonces, esa parte de la transformación digital realmente sí está cambiando bastante la manera en que funcionan las cadenas de suministro. Ya no hablamos solamente de mover productos físicamente, sino que ya existe un flujo constante de información digital y de información financiera. Las nuevas plataformas tecnológicas han cambiado muchísimo la forma en que las empresas llegan a sus clientes, organizan sus procesos y colaboran con sus proveedores y socios. Por eso una empresa que quiera mantener una cadena competitiva, pues tiene que ser capaz de adaptarse también. Entonces, todo eso explica justamente que la transformación digital alinea los flujos de transformación digital con los flujos físicos y financieros y modifica modelos de negocio y colaboración. Eh, el comercio electrónico es un excelente ejemplo. Una empresa que antes vendía únicamente mediante tiendas físicas, ¿verdad? Puede pasar a vender directamente al consumidor, pero necesita rediseñar pedidos, inventarios, distribución y entregas. Y esto me recuerda mucho a los autos que ahora se manejan solos. Ahorita veo que ya ellos son los que entregan los pedidos, ¿verdad? Ya ni siquiera ocupan choferes. Pero sí es parte de lo que, digamos que la inteligencia artificial, ¿verdad? O también la tecnología, de cierta forma, se está involucrando muchísimo en las empresas. Ahora vamos a ver otro concepto que pues reúne buena parte de esos beneficios, que es el valor agregado. Una nueva generación de herramientas y prácticas de diseño de cadenas de suministro puede generar importantes ahorros de costes, eficiencias operativas y ventajas competitivas para aquellas empresas que puedan y estén dispuestas a aplicarlas. Gracias al rápido crecimiento en la capacidad de cálculo y los avances en la investigación de operaciones, ahora es posible construir modelos de optimización y simulación mejorados que capturan las restricciones empresariales que caracterizan a las cadenas de suministro actuales. Además, los grandes avances en la ciencia de datos proporcionan nuevas herramientas para el estudio de cadenas de suministro complejas. Entonces, ya que llegamos a este concepto de valor agregado, ¿verdad? Una cadena de suministro bien diseñada no solamente busca mover productos de un lugar a otro, sino generar beneficios para la empresa. Entonces, en esta parte es ahorrar costos, eficiencias operativas, ventajas competitivas, y eso es posible gracias a que hoy tenemos herramientas pues, más avanzadas para analizar las cadenas de suministro. Entonces, como esas herramientas y prácticas de diseño como ahorros de costos, de eficiencia operativa, ¿verdad? Ventajas también competitivas. Por ejemplo, se puede ver una empresa que utiliza mejores modelos para decidir dónde ubicar sus centros de distribución y esto puede reducir kilómetros recorridos, disminuir costos, ¿verdad? El transporte, al mismo tiempo mejorar sus tiempos de entrega. Entonces, ahí estamos creando valor desde la cadena de suministro. A ver, ¿qué tres beneficios principales puede generar entonces un buen diseño de la cadena? ¿Qué beneficios? A ver, acabo de repetirlos como 50 veces. Ahorro en los costos. Exactamente, ¿verdad? O eficiencias operativas y ventajas competitivas. Bueno, espero que hemos quedado claro con esta parte y vamos ahora sí a entrar a lo que es la inteligencia artificial, que no puede faltar. Ya que prácticamente eso se ven todos los técnicos que sean realmente. Ya la inteligencia artificial abarca demasiado cualquier parte laboral.
Entonces, esa es la aplicación más común de la ciencia de datos de la gestión de cadenas de suministro. Es particularmente interesante para modelar el comportamiento de actores externos al control de la empresa, como clientes y proveedores. Esas técnicas son especialmente relevantes en entornos de mercado definidos por un gran número de clientes, por ejemplo, pronóstico de la demanda minorista en comercio electrónico y una base de proveedores fragmentada, por ejemplo, modelar el riesgo del proveedor en la industria automotriz, donde no es posible modelar a cada actor individual. Entonces, eso es un tema que muchísimas veces se ha escuchado, ¿verdad? Y dentro de la cadena de suministro, la IA puede utilizarse para analizar grandes cantidades de información y encontrar patrones que serían pues muy difíciles de identificar manualmente. Entonces, destaca que es una de las aplicaciones más comunes de la ciencia y resulta especialmente interesante cuando queremos analizar el comportamiento de actores que la empresa no puede controlar, como los clientes y proveedores. Esto corresponde al material que destaca el uso de la IA para modelar el comportamiento de clientes y proveedores. Por ejemplo, pensemos en una tienda en línea. Tiene miles de clientes y no puede saber exactamente qué hará cada persona. Pero utilizando datos históricos, una herramienta de IA puede ayudar a identificar patrones de demanda. De la misma manera, una empresa puede analizar información relacionada con proveedores para identificar posibles riesgos. Entonces, ¿ustedes consideran que la IA puede ayudar a predecir comportamientos que sean difíciles de analizar individualmente? ¿Qué consideran? Sí, profe, con el análisis de datos, obviamente que sí ayudaría mucho. Exacto. De hecho, bueno, el sector logístico, lo que es ya la inteligencia artificial, y ahora que, pues ahora sí vemos esto y que me has consultado respecto a la simulación y optimización, pues sí tiene bastante relación. En lo que es gestión de almacenes y centros de distribución, por ejemplo, la simulación, tal vez crear un gemelo digital del almacén, permite ya probar cambios en distribución física, ¿verdad? Un layout es un ejemplo, ¿verdad? La IA, en este caso, analiza datos históricos de las ventas y la optimización, en este caso, determina la ubicación, es slotting de cada producto. Entonces, es como una forma de como relacionarlo en lo que es el almacén, por ejemplo. Ahora que sí estoy viendo ya como ya vemos lo que fue la optimización, ¿verdad? La simulación y la inteligencia artificial, perdón. Pues podemos hacer ese ejemplo de que sí, que en los almacenes utilizamos las tres primero como la simulación, ¿verdad? Se crea un gemelo digital tal vez del almacén, eh, lo cual lleva el nombre de layout, no sé si ustedes han escuchado, que es como el que evalúa el flujo del montacargas, y ya la IA lo que hace es analizar los datos históricos, ¿verdad? De esas ventas, o no sé, ahí se le puede dar como un eso también de coordinar movimientos de robots, tal vez, ¿verdad? Dentro del centro, más que ya todos los centros traen algún tipo de robot, y ya en la optimización determina la ubicación óptima, que es el slotting de cada producto. Entonces, ahí es un ejemplo donde se utiliza ya realmente, ¿verdad? En laboral cada parte. Entonces, la optimización y el slotting es donde se ve pues la ubicación de cada producto, la simulación en lo que fue el layout, ¿verdad? Que es como el almacén, la distribución física, y ya la IA pues hace pues esta parte de como que puede durar un poco más, que es pues ver los movimientos de los productos ya como tal, el historial de las ventas o algo así también. Igual se puede ver también en las rutas y transporte, en todo realmente, o sea, todo lo que vimos hoy es como, podemos a repetir, ¿verdad? Todo lo que es la cadena de suministro y todo lo que vemos dentro de se relaciona. De alguna u otra forma se pueden utilizar todas las cosas al mismo tiempo. Entonces no es lo mismo una a la otra, pero sí en varias partes en el ámbito laboral donde ustedes vayan a estar, siempre se va a ver. Por ejemplo, también se pueden en las rutas o transporte, en planificación de rutas, la IA puede procesar datos en tiempo real del tráfico, el clima, ¿qué más? Bloqueos viales, hábitos de entrega a los clientes, tal vez. En la parte de simulación,
ya modela como tal vez escenarios de rutas considerando restricciones complejas. En este caso, entonces, ¿qué hace? Revisa como ventanas de horario de entregas, capacidad de carga de los vehículos, y en la parte de optimización, digamos que resuelve el clásico problema del vendedor ambulante. El algoritmo determina la secuencia exacta de paradas, tal vez, asignación de paquetes por vehículo, y ya aquí es donde hace para minimizar el kilometraje total. Entonces, en la parte de rutas también se está utilizando las tres al mismo tiempo. ¿En qué más? Control de inventarios, reabastecimiento, ¿verdad? La simulación modela el comportamiento de la cadena de suministro ante retrasos, tal vez, escasez de materia prima. La IA identifica patrones no evidentes como la rotación de mercancía o productos obsoletos, tal vez, y la optimización calcula matemáticamente el punto de reordering o el stock de seguridad óptimo. Entonces, aquí son tres áreas en las que los tres conceptos vistos el día de hoy se ven realmente en el ámbito laboral, sí o sí, y entre un centro de distribución. Pero bueno, sí, la IA totalmente, de acuerdo a la pregunta que les he hecho, pues puede ayudar a predecir, ¿verdad? Muchísimas cosas, como en esos casos que les estaba dando de ejemplo, donde más que nada es una ayuda de hacer algún proceso que probablemente lleve mucho tiempo. Entonces, no, yo considero que no nunca va a ser como un reemplazo total de las personas, pero tal vez de un área en específica sí. Pero sí o sí tiene que haber una persona física donde se detrás de todo esto, que una emergencia, porque la IA está dentro de un internet, ¿verdad? Y puede fallar en algún momento, si es algo como tal vez en una computadora, ¿verdad? O un robot puede que tal vez tenga un desperfecto, entonces sí o sí va a tener una persona detrás de toda esta área que tenga que comprender los procesos que hay que analizar. Entonces, bueno, sí puede utilizar grandes cantidades de datos también para identificar patrones y ayudar a modelar comportamientos de clientes o proveedores también. Entonces, ya cuando tenemos todo esto, aparece otro problema, la cantidad de conexiones entre todos sus elementos. Entonces, vamos a ver lo que es la siguiente parte, las perspectivas de la ciencia de redes para estudiar la complejidad. En el campo de la gestión de cadenas de suministro, esta disciplina ofrece nuevas perspectivas para el estudio de redes complejas de instalaciones, activos, actores y relaciones. Por ejemplo, el análisis de la topología de la red se puede utilizar para evaluar la posición relativa a diferentes elementos de la red y resaltar aquellos que presentan la posición más favorable. Por ejemplo, una instalación de cruce óptima con la ubicación más ventajosa en términos de distancia y costes en comparación con otras instalaciones en la red. Okay, aquí aparece la ciencia de redes. Que una cadena de suministro puede verse como una red formada por instalaciones, activos, personas, empresas y relaciones entre otros, ¿verdad? Entonces podemos estudiar cómo están conectados estos elementos y qué posición ocupa cada uno entre la red. Y esto ayuda, por ejemplo, a identificar qué instalaciones tienen una posición más favorable. Entonces, todo es la ciencia de redes, permite estudiar pues complejidad de instalaciones, activos, actores, relaciones, incluyendo posición relativa a los elementos de la red, ¿verdad? Imaginemos que tenemos varias instalaciones conectadas entre sí, un ejemplo, y una instalación puede encontrarse en una posición estratégica porque está relativamente cerca de muchas otras y permite reducir distancias y costos. Entonces, analizar la estructura de la red puede ayudarnos a identificar esa posición. Entonces, ¿qué podemos estudiar mediante la ciencia de redes dentro de una cadena de suministro? ¿Qué es lo que estamos estudiando entonces? Conexiones y posiciones de diferentes instalaciones, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ver lo que es el Supply Chain Manager, el SCM, que son el abreviado, ¿verdad? El Supply Chain Manager. Debe ser capaz de integrar las operaciones a nivel de flujos de material y flujos de información cubriendo todo el radio de proveedores, centros de producción, operadores logísticos, puntos de venta y clientes finales. El SCM es el máximo gestor de la cadena de suministro y como tal es el encargado de la administración y gestión de todos los procesos que conciernen a la supply chain con el objetivo de evitar cualquier factor que pueda suponer la interrupción o el atasco de los mismos. Entonces, el supply chain manager o gerente de la cadena de suministro es una figura que necesita tener una visión integral de toda la cadena. No puede concentrarse únicamente en la bodega de transporte o de compras tampoco. Tiene que comprender cómo se conectan los diferentes flujos. Entonces, aquí se menciona específicamente los flujos de materiales y flujos de información,
que señala que debe cubrir todo el recorrido, proveedores, centros de producción, operadores logísticos, puntos de venta y clientes finales. Y eso aparece expresamente en la definición de lo que es el SCM, que presenta el material. Ejemplo, si existe un problema con un proveedor, el Supply Chain Manager tiene que comprender cómo ese problema puede afectar producción, inventario, transporte, ventas y finalmente al cliente. Entonces ya comprendemos, ¿verdad?, qué es lo que tiene que estudiar la persona del Supply Chain Manager, ¿verdad? Los problemas que pueden afectar producción, inventario, transporte, ventas y finalmente al cliente, para volver a repetir esa parte. Entonces, si el Supply Chain Manager debe preocuparse únicamente por el transporte. No, también por la producción. Exacto, ¿verdad? Producción, inventario, transporte, ventas y al final venta al cliente. Espero que hemos quedado claro. Ok, en esa parte pues debe integrar y gestionar diferentes procesos, ¿verdad? Eso es lo que hace el Supply Chain Manager. Ahora bien, ¿qué hace concretamente ese profesional? Vamos a revisar algunas de sus funciones. Como funciones es obtener los mejores precios de las materias primas y acertar en las cantidades compradas. Asegurarse de que la demanda del cliente esté cubierta en todo momento. Ser proactivo y diestro en la planificación estratégica y la formulación de alianzas con otros agentes para crear mayor valor a su empresa. Tener control de inventario, realizar evaluaciones, establecer políticas, diseña y dirige proyectos de internacionalización empresarial, ¿verdad? Y esas son algunas de las funciones. Entonces, también debe asegurarse que la demanda al cliente siempre esté cubierta, debe ser proactivo, ¿verdad? Tener control alimentario, las evaluaciones y establecimiento de políticas. Y finalmente aparece la función muy importante de las empresas que busca crecer internacionalmente, que es diseñar y dirigir proyectos de internacionalización empresarial. Y todas esas funciones están enumeradas directamente en la presentación, entonces súper importante. A ver, imaginemos que una empresa compra demasiado inventario, perdón. El SCM, ¿verdad? El Supply Chain Manager tiene que preguntarse, ¿por qué estamos comprando tanto? ¿Tenemos suficiente demanda? ¿Cuánto dinero tenemos inmovilizado? Pero también debe evitar el problema contrario de comprar tan poco que la empresa no pueda atender a sus clientes. Es un control totalmente. Entonces, ¿por qué el control de inventario es importante para un Supply Chain Manager? Para evitar los desperdicios. Mantener un equilibrio entre disponer de productos suficientes para la demanda y evitar exceso de inventario. Ahora bien, no todo tiene que ser realizado internamente por la empresa, sino que algunas actividades pueden ser transferidas a especialistas y nos lleva a lo que es el outsourcing. El outsourcing, subcontratación o externalización consiste en transferir esas actividades a empresas con mayor especialización en dicha disciplina, con el objetivo de aumentar la eficiencia focalizando esfuerzos y recursos propios en los procesos de negocio, que son realmente estratégicos para la empresa, aquellos que generan ventajas competitivas o que forman parte directa de la razón de ser la empresa. Entonces, el outsourcing, también llamado como subcontratación o externalización, que quede claro, ¿verdad? Consiste en transferir determinadas actividades a empresas que tienen mayor como especialización en esa área. Entonces, ¿cuál es la logística de eso? Pues que la empresa puede concentrar sus propios recursos y esfuerzos en los procesos que realmente son estratégicos para su negocio. Es decir, no necesariamente tenemos que hacer absolutamente todo nosotros mismos, sino que define que el outsourcing, precisamente como la transferencia de actividades a empresas especializadas para aumentar la eficiencia, permita que la organización se concentre pues, en procesos más estratégicos. Entonces, ejemplo, una empresa puede decidir contratar a un proveedor especializado para determinada actividad logística en lugar de desarrollar internamente toda esa capacidad. Sencillo. Entonces, ¿cuál es una de las principales razones para utilizar outsourcing? ¿Ustedes cuál consideran? Y, profe, contratar empresas que tienen más experiencia en X área. Sí, ese es el concepto, ¿verdad? Entonces, nos ayuda a aumentar la eficiencia, ¿verdad? Permitir que la empresa pues concentre ya sus recursos en actividades estratégicas. Es como lo mismo que vimos la vez pasada de o compramos o lo hacemos, ¿verdad? Es algo similar. Tal vez podemos aplicarlo aquí en Costa Rica como la FIFCO, ¿verdad? Bueno, ya la FIFCO ya no es FIFCO. Qué triste. Bueno, vamos a ver. En la parte de seguridad privada y vigilancia, y obviamente ellos ya en el área de protección de plantas y producción también, como la cervecería en Belén.
La aplicación pues subcontrata a empresas privadas especializadas en seguridad para la custodia de instalaciones o control de accesos, entonces es un ejemplo. Eh, Tal vez el grupo BAC, Backeromatic, subcontrata empresas externas para servicios de call center. Entonces, de ahí tenemos otro ejemplo. La Dos Pinos, para el empaque secundario como transporte terrestre de materia prima, recolección de leche en fincas. Entonces, ya eso es un outsourcing, ¿ves? Entonces, ahí, o el grupo, ¿cómo se llama? El grupo Porti Automotriz. Lo que hace es como delega servicios informáticos, mensajería o así. Entonces ya son ejemplos de cómo se utiliza el outsourcing para que quede más claro. Y vamos a ver, ya vamos finalizando como las características, las cuales es un servicio que se contrata generalmente por más de un año, donde el sujeto contratado tiene un grado de autonomía significativo y adquiere algunas de las responsabilidades del contratante. Además del contrato, asume riesgos indirectos, lleva asociados parámetros de calidad medibles y las condiciones son pactadas desde la primera contratación. Requiere una medida de calidad objetiva. Esto implica que las actividades del sujeto contratado son controladas por el cliente. Representa una responsabilidad compartida entre cliente y proveedor. Implica un compromiso a largo plazo, el cual surge una alianza estratégica entre cliente y proveedor que les permite crecer a ambos. El cliente ofrece información clave de su negocio y proveedor para que éste pueda hacer bien su trabajo, por lo que la firma de acuerdo de confidencialidad es impredecible. Y el proveedor aporta todos sus recursos para incorporarse integralmente al proceso del cliente outsourcing. Entonces, eso es finalmente las características del outsourcing, donde la primera idea importante es que normalmente hablamos de una relación que puede durar más de un año, por lo que no estamos ante una contratación ocasional. Entonces, además, el proveedor contratado tiene un grado importante de autonomía y asume determinadas responsabilidades y riesgos. Y debe existir el parámetro de calidad medible. Y algo muy importante es una responsabilidad compartida entre el cliente y proveedor. Entonces, todas son características que incluyen pues autonomía, responsabilidades, riesgos y calidad también. Entonces, todo esto habla de un compromiso de largo plazo que puede convertirse en una alianza estratégica. Pensemos en una empresa que externaliza una actividad logística. No significa simplemente decir al proveedor haga los envíos, sino que debe existir condiciones claras como niveles de calidad, responsabilidades, información compartida, indicadores, y ambas partes tienen que cumplir con lo acordado, súper importante. A ver, ¿por qué es importante entonces establecer parámetros de calidad en un servicio de outsourcing? Profe, para no quedarle mal al que está recibiendo el servicio. Uh-huh. Exacto, para cumplir con lo acordado, ¿verdad? Para medir objetivamente si el proveedor está cumpliendo con los niveles de servicio acordados. Entonces, hasta acá tenemos alguna duda, ¿cómo quedamos? ¿Entendieron? ¿Cómo están los demás chicos? Cuéntenme. Ay, chicos, recuerden que no hubo manitas. Yo con razón, yo alguien no me hablan y yo no hubo manitas, entonces no me están poniendo atención. Todo quedó muy claro. Muchas gracias, profe. Bueno, qué dicha. Sí, la idea principal, ¿verdad? Es que ustedes logren comprender. Entonces, eso sería por el día de hoy todo. Espero que les vaya súper bien el examen, ¿verdad? Recuerden que por cada semana es el examen, que no se los olvide. Y bueno, cualquier cosa, ¿verdad? Ahí estamos para la próxima semana. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, profe. Bueno, con gusto, que tengan linda noche. Gracias, Muchas gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches.